Iniciemos el estudio de la victimología. Expliquemos algunos antecedentes históricos de la evolución de la victimología. En la época grecorromana la víctima tuvo mayor consideración social, y que incluso alcanzó un rol protagónico en la investigación criminal, pero con el correr de los años y el desarrollo del Estado y el derecho penal, fue teniendo una participación de segundo orden, centrándose el proceso penal más en el autor del crimen o el delincuente. A fines del siglo XIX surgió dentro del positivismo cierta preocupación por la reparación del daño sufrido por las víctimas. Al respecto, Rafael Garófalo publicó un pequeño trabajo denominado Indemnización a las víctimas del delito 1887, planteando que las víctimas de los delitos debían, seguramente, tener derecho a mayores simpatías que la clase de los delincuentes, que parece ser la única de que los actuales legisladores se preocupan. En el siglo XX existen algunas aproximaciones respecto a la víctima del delito. En las décadas de los 30 y 40 podemos ver a Franz Exner con su obra Biología Criminal 1939, quien consideró a este participante delictivo como un elemento fundamental de la criminogénesis, al decir que en muchos delitos la víctima es una pieza especialmente importante de la situación del acto. Hay algo así como una actitud personal de llegar a ser víctima de una acción delictiva de tipo determinado. Ya en los años 40, F. Wertham es uno de los primeros estudiosos en plantear esta temática con un nombre propio, en su obra El show de violencia 1949, en la que consideró necesaria una ciencia de la victimología, al señalar que la persona que sufría el acto criminal era un ser olvidado y que incluso para comprender la psicología del asesino era importante entender la sociología de la víctima. Veamos qué nos dicen los precursores de la victimología. Hans von Enting y Benjamin Mendelssohn. Hans von Enting, en sus primeras obras intenta una clasificación en la que se aparta de criterios legales. Propone 5 categorías de clases generales, y 6 de tipos psicológicos. Categorizó a las más frecuentes o mayormente victimizables. Clases generales. El joven, que por su debilidad, en el reino animal y en la especie humana, es el más propenso a sufrir un ataque. La mujer, cuya debilidad es reconocida, aún por la ley. El anciano, que está incapacitado en diferentes hieras. Los débiles y enfermos mentales, entre los que sitúa al drogadicto, al alcohólico y a otras víctimas potenciales por problemas mentales. Los inmigrantes, las minorías y los tontos. Los tipos psicológicos. El deprimido, en el que está abatido el instinto de conservación, por lo que se pone constantemente en peligro. El ambicioso, cuyo deseo de lucro y avaricia lo hacen fácilmente victimizables. El lascivo, aplicado principalmente a mujeres víctimas de delitos sexuales que han provocado o seducido. El solitario y el acongojado, que bajan sus defensas en busca de compañía y de consuelo. El atormentador, que ha martirizado a otros hasta provocar su victimización. El bloqueado, el excluido y el agresivo, que por su imposibilidad de defensa, su marginación, o su provocación son fáciles víctimas. Posteriormente, en la parte final de su obra el delito da un tratamiento diferente, y sin intentar propiamente una clasificación, divide a las víctimas según 4 criterios: la situación, los impulsos y la eliminación de inhibiciones, la capacidad de resistencia y la propensión a ser víctima. Clasificación según criterios. Situaciones de la víctima. Víctima aislada. Víctima por proximidad. Impulsos y eliminaciones de inhibiciones de la víctima. Víctima con ánimo de lucro. Víctima con ansias de vivir. Víctimas agresivas. Víctimas sin valor. Víctimas con resistencia reducida. Víctima por estados emocionales. Víctima por transiciones normales en el curso de la vida. Víctima perversa. Víctima bebedora. Víctima depresiva. Víctima voluntaria. Víctima propensa. Víctima falsa. Víctima inmune. Víctima hereditaria. Víctima reincidente. Y víctima que se convierte en autor.